Bueno, habíamos quedado entonces que la presión es la presión atmosférica más la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la altura de la columna del líquido. Y así entonces, en el ejemplo que habíamos visto, donde eh, tenemos finalmente el cálculo de la presión manométrica como la diferencia, obviamente, entre la presión absoluta, la total, menos la presión atmosférica. Esa es la manométrica. Ejemplo, veamos un ejemplo muy sencillo. La cámara de la rueda de un auto, ¿sí? La presión manométrica normalmente tiene que andar en 24, 28 libras por pulgada cuadrado. ¿Qué pasa? Esta es la unidad inglesa con la cual han calibrado y construido los manómetros, digamos así, o en las estaciones de servicio, el servicio, que a veces no hay, de inflar los neumáticos de los automóviles, ¿sí? A veces también ahora los vehículos más modernos tienen hasta 30 libras, dicen libra, pero no, es libra por pulgada cuadrada, porque si no sería solo fuerza. Y la presión se mide en fuerza por unidad de área. Una cámara desinflada obviamente tiene la presión manométrica igual a cero, pero por lo tanto la presión en llanta es igual que la atmosférica. De ahí que, como consecuencia, la presión manométrica más la atmosférica es la presión total. Veamos lo que es un fundamental equipo que se llama barómetro de mercurio. ¿Qué mide este equipo? Este mide la presión atmosférica, es decir, como ρ por G por H, donde ahora H es hasta el borde mismo de toda la atmósfera que tenemos arriba de nuestra cabeza a nivel del suelo en la Tierra. Y entonces, ¿cómo se mide? Bueno, se toma un tubo que inicialmente se lo llena con mercurio y, por supuesto, para llenarlo hay que llegar a este lugar totalmente cubierto con mercurio. Cuando se lo da vuelta, fíjense que hay que imaginarse que uno pone el dedo cuando acá en esta parte de la abertura para que no caiga el mercurio. Se lo inclina para que cubra con mercurio todo el tubo. Cuando se lo da vuelta, acá se hace un vacío, por lo tanto la presión es cero. Y lo único que actúa es la presión atmosférica, que llega hasta aquí. Entonces, si la densidad del mercurio es 13.595, no, a ver, sí, ¿no? Kilogramos por metro cúbico, y la presión atmosférica hemos dicho que era 101.325 pascales, con esta relación de la densidad, ¿cuál es H? ¿Sí? Acá está dado al revés. Como H se despeja de la relación que habíamos visto recién, H va a ser igual a P sobre ρ por G, reemplazando me da 760 milímetros. Por lo tanto, al final se dice que una atmósfera también son 760 milímetros de mercurio. ¿Qué es eso? Es la otra forma de medir la presión atmosférica comúnmente conocida también, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, a nivel del mar estamos hablando acá, ¿no? En Salta no es una atmósfera la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Esta, una atmósfera, es la que está a nivel del mar. Por lo tanto, nosotros, si medimos la presión atmosférica en Salta, viene a ser 0,88 de 1, o sea, 0,88 atmósferas. Hay otra unidad, el bar. El bar no para ir a tomar, sino este otro se llama bar, por barómetro supongo, que es de un bar 100.000 pascales. Por lo tanto, un bar es más o menos una atmósfera. Por eso el signo este, que quiere decir aproximadamente. Por eso yo recién decía que la presión en Salta, mezclando unidades, lo van a escuchar a veces por la radio, 880 hectopascales. ¿Sí? ¿Qué es un hecto? Un hectopascal, un hecto es 100. Entonces un hectopascal son 100
pascales. ¿Qué es la presurización? Esto es muy importante porque resulta que en Salta tenemos cerros muy altos, a donde la gente a veces, los escaladores, tenemos uno en el departamento de física, que es el doctor Alejandro Hernández, que pertenece o pertenecía a la asociación Amigos de la Montaña, creo que se llama, en donde lamentablemente hubo accidentes, no de parte de él particularmente, pero sí de un amigo que era el director de la empresa de subir a la Concagua, creo que fue, que no es, bueno, en Salta, sino en Mendoza, si no me equivoco. ¿Y qué pasó? Le dio un EPOC, o sea, una deficiencia por falta de aire debido a la altura. Entonces, empezó con tos. Lamentablemente, como era el jefe de la delegación, esta persona, de apellido Lisi, ¿qué le pasó? Bueno, no tenían lo que se llama una cámara hiperbárica, que es una especie de bolsa o cámara, justamente donde al individuo que está sufriendo la baja de presión, se lo introduce dentro de esa cámara y mediante un inflador, tipo inflador de gomas de bicicletas, ¿no? Se le inyecta aire a presión. Y eso es equivalente a bajar a la persona hasta el nivel del mar. Como no tenían esa cámara, la persona empezó con problemas en los pulmones, los bronquios empezaron a sangrar y se murió. Así que era importante tener esa cámara hiperbárica. La otra creo que es por vía de algún medicamento que hay, una pastilla que hay que tenerla cuando uno sufre del mal de altura. A mí me ha tocado estar a 3.700 metros de altura y sí, la altura se siente mucho, o sea, la falta de oxígeno por altura se siente mucho y uno se apuna, siente mareo, entonces tiene que ver con la baja presión. Veamos otra cosa muy importante también, muy de la antigüedad, digamos, que es la flotación y el principio de Arquímedes. ¿Qué es el peso de un objeto que está sumergido en agua? Hay alguien ahí que tiene abierto el micrófono, mejor que lo apague, porque se escuchan los ruidos de la casa. Entonces, ¿qué es el peso de un objeto sumergido en agua? Resulta que si yo agarro una roca y la sumerjo en agua, la roca aparenta pesar menos desde el punto de vista de quien la sostiene dentro del agua. Si uno levanta la roca fuera del agua, se da cuenta que es más pesada. ¿Qué es lo que pasa? Lo podemos ver con este dispositivo, o sea, una balanza del tipo que usan en las verdulerías, del tipo romano, balanza romana se llama. Si yo suspendo esta masa fuera del recipiente con líquido, la balanza acusa un peso que es mg. Pero si yo a esta masa la sumerjo en un recipiente con líquido, agua por ejemplo, voy a ver que la balanza acusa un peso menor. ¿Sí? ¿A qué se debe? Miremos. Si yo tengo la masa y tengo un resorte que suspende la masa, la fuerza del resorte, acuérdense, se indicaba con la letra S por string, que es resorte, esa fuerza del resorte tiene que soportar en el aire la fuerza peso. Si estuviera en el aire, entonces esta fuerza peso sería igual a la fuerza del resorte en estado de reposo. Pero como está sumergido, parte de una fuerza que viene a ser el peso que está por arriba de esta masa, ejerce una fuerza F1. Pero parte del líquido que está por debajo de la masa ejerce una fuerza F2, que es igual a la fuerza ejercida por el líquido que esta masa desplaza por su propio volumen. Por lo tanto, en esa compensación se observa que en definitiva esta fuerza B por flotación, buoyancy, en inglés, buoyancy quiere decir flotación. Por eso la letra B. Entonces, ¿qué pasa? Esta letra, o por principio de Arquímedes, que hace que al resorte se le sume esta B. Entonces yo tengo B más fuerza del resorte igual al peso. Despejando la fuerza del resorte viene a ser la diferencia de las dos fuerzas esas de flotación. Y entonces se tiene el empuje o fuerza ascensional, indicada, como hemos dicho, por la letra B o también por la letra E, de empuje en castellano. Y entonces empuje depende o es una función de la densidad del líquido y el volumen del cuerpo que está sumergido dentro del líquido. Por lo tanto, es igual a la densidad del líquido desplazado por
el volumen del cuerpo sumergido por la aceleración de la gravedad. ¿Esto qué es? Es el peso del volumen de líquido equivalente que está haciendo el empuje de abajo hacia arriba. Y eso es justamente lo que dice la ley o principio de Arquímedes, que dice, todo cuerpo que esté parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta un empuje ascensional igual al peso del fluido desplazado. Eso es muy interesante la anécdota porque Arquímedes, acá se lo ve en un dibujo, estaba bañándose en su casa, supongamos, ¿no? Y claro, en un piletón, ¿no? Una bañera. ¿Y qué pasó? Él se dio cuenta por qué le flotaban un poco las piernas. ¿Vieron cuando hace mucho uno, bueno, no, hace poco ahora, quizás por este tiempo hermoso que tenemos, se va a una pileta, una piscina, cuidado, hasta puede flotar uno. Debido a que justamente nuestro cuerpo, en definitiva, tiene una densidad tal que flota, si lo hacemos con cuidado, en el agua. El que no sabe nada se empieza a mover, se hunde. Lamentablemente después aparecen los cuerpos flotantes. Bueno, eso pasó con algunos animales, hay piletas de natación, había en la USA White todavía, y si no ponen el perimetral para evitar que entren animales, a veces aparecen perros que se han ahogado en esa pileta. Y bueno, entonces don Arquímedes salió corriendo, gritando, Eureka, Eureka, que quiere decir, lo sé, me he dado cuenta, y ahí descubre ese principio que tiene el nombre de él. Entonces, el rey de esa época, Hierón II, le plantea a Arquímedes que el orfebre, que es quien trabaja con el oro, recibe el oro del rey para hacerle la corona. Y el rey mira o sostiene la corona y le parecía que era más liviana que todo el oro que le había dado. ¿Por qué? Porque el orfebre, como todo pícaro, le había robado parte del oro, pero no sabía cómo demostrarlo el rey. Entonces lo llamó a Arquímedes y le dijo, fíjate si es cierto que este me está poniendo todo el oro que yo le he dado para hacerme la corona. Y por su propio principio se da cuenta que no, porque se conocía la densidad del oro y con el experimento de suspender la corona al aire libre y la corona dentro del líquido, se da cuenta que no es la densidad del oro, sino que lo había mezclado seguramente con cobre. Otro problema interesante, lo vamos a ver muy rápido porque es muy interesante y a veces se lo planteamos incluso como pregunta al alumno que está rindiendo, así que presten atención. Se tiene una esfera de hierro que flota en mercurio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercurio es más denso que el hierro. Entonces, si se vierte agua sobre mercurio, supongamos que tengo mercurio en un recipiente, pongo la esfera y arriba le pongo agua hasta cubrir toda la esfera. La pregunta es si la esfera se mantiene en la misma profundidad, se hunde o se eleva. Fíjense que hunde se escribe con H. Bueno, un dato particular de ortografía, pero que es importante hoy en día porque nadie escribe bien. Entonces, de vuelta, si yo le vierto agua arriba de un recipiente que tiene mercurio y arriba una esfera que flota, que es de hierro, le agrego agua, la esfera se mantiene ahí nomás, se hunde más o flota. ¿Sí? Sería este el problema. ¿Ven? Ahí está el esquema. Ahí tengo rayado el mercurio, ¿sí? Más bien blanco, se lo ves. En realidad tiene el color del mercurio, ¿no? El termómetro de mercurio que ya están obligando a que no se lo fabrique más porque es muy peligroso. Se rompen y el mercurio es tóxico. Entonces tenemos la esfera de hierro, está flotando. Si le agregamos agua, si le agregamos mercurio, miren acá, si le agregamos más mercurio, simplemente la esfera va a subir, va a flotar más porque ya flota el mercurio, ¿sí? Va a seguir flotando. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego hierro líquido? Si le agrego hierro líquido, la esfera va a subir porque es absorbida por el hierro líquido. ¿Y qué pasa si le agrego agua? Ahí está la pregunta dejada en suspense. Y vamos a otro tema, tensión superficial y capilaridad. Lo pueden hacer este experimento en la casa. Así que es un experimento sencillo de los varios que hemos hecho a lo largo de este curso. Tomen un vaso de agua, no en el sentido de beberlo, sino llenen un vaso con agua y mediante una aguja de las que se usan para coser, miren acá, traten de suspender la aguja una vez que ustedes la hayan tocado con la mano para transmitirle esa pequeña grasitud que tiene nuestras manos. Entonces la dejan con mucho cuidado sobre la superficie del vaso con agua y por sorpresa van a ver que salvo que la tiren de punta a la aguja si la mantienen horizontal,
flota sobre una superficie con agua que esté quieta. Si además toman, acá se lo ve, un imán de los que se usa para ponerlo dentro o pegado a la heladera, este es un imán, acá atrás seguramente hay un recuerdo de alguna visita turística, y ese imán lo han usado para frotar previamente, ¿no? A ponerlo acá a la aguja, la frotan y la aguja se imanta. Entonces, una vez que han hecho eso, pueden comparar esta aguja con una brújula que está acá fotografiada, que no necesariamente todo el mundo tiene una brújula, pero una aguja flotando en agua, si ustedes giran el vaso, o en este caso la taza, van a ver que la aguja siempre marca la dirección norte-sur magnético, porque está el norte-sur geográfico que difiere levemente del norte-sur magnético. Entonces así van a ver cómo se señala el norte, que orientándose con el sol, como lo estamos viendo ahora en este momento justamente, uno se da cuenta de dónde está el norte. ¿Sí? Al mediodía solar, el sol nos está dando en la cara, apuntando nuestra cara hacia el norte. Entonces, así uno se podría guiar, si se pierde en alguna oportunidad, que ha pasado varias veces, con solo tener una aguja, pero hay que marcar cuál es el norte que marca la aguja, porque si no, podemos ir en la dirección contraria y nos vamos a perder peor. Otro ejemplo de lo que es la tensión superficial, porque en el fondo la aguja flota por esa razón, es este, que es un insecto que muchos hemos visto cerca del agua estancada del río Vaquero, por ejemplo. Cuando bajamos, donde están las rocas, las piedras del río, del lecho del río, hay zonas estancadas donde están flotando algunos insectos que incluso se deslizan por la superficie. ¿Y por qué se apoyan y pueden flotar? Por ese frisón superficial. ¿Y cuáles son las fuerzas por tensión superficial? Dentro del agua, ¿qué observamos? Nos imaginamos moléculas de agua, ¿sí? Están todas muy equitativamente distribuidas en la masa misma de agua. Pero en la superficie hay enlaces moleculares estirados, ¿sí?, que implican una fuerza. Serían los enlaces débiles de las fuerzas no tan débiles de Van der Waals. ¿Y qué pasa? Si yo apoyo una aguja, acá estaría observándose la aguja, el peso de la aguja me la haría ir hacia el fondo. Pero imaginemos que la superficie del agua o de cualquier líquido se comporta como una membrana elástica tensa, ¿sí? Entonces, lo que observamos es que hay una fuerza hacia arriba que compensa el peso, en este caso de la aguja, y por eso las dos se equilibran y queda la aguja flotando en el líquido. Esa medición se puede hacer, se puede medir cuál es la fuerza de tensión superficial. ¿Cómo se hace? Y bueno, se levanta un alambre que flota, ¿sí? Un alambre sería, bueno, un pedazo de aguja también, una aguja, se la puede levantar hasta que se despega. Entonces allí, este sería el dispositivo, se tiene la medida de cuál es la tensión superficial. Entonces fíjense, acá tenemos la aguja de longitud L, la fuerza que estaría justo en el momento en que se despega de la superficie a la longitud de la aguja que toca el líquido. Ahora, esa longitud es de un lado y del otro, por lo tanto es 2 veces la longitud de la aguja. Y entonces tenemos que la fuerza es proporcional a 2 veces la longitud más el peso. La fuerza que hay que hacer para despegar, ¿sí?, es, por un lado, el peso, porque estamos levantando la aguja, y por otro lado, lo que viene a ser la fuerza que tira para abajo, en este caso, porque yo lo estoy tirando para arriba, ¿sí?, por acción y reacción, de justamente la tensión que queremos romper esa tela superficial del líquido, que es proporcional a 2 veces la longitud, por la que tenemos un lateral y el otro lateral que está en contacto con el líquido. Entonces, esa constante gamma, fíjense, esta es la letra griega gamma, es la que se denomina coeficiente de tensión superficial, ¿sí? Entonces tenemos L, longitud del alambre, M, masa del alambre, gamma, coeficiente de tensión superficial. Para el agua, por supuesto, es chiquitito, el gamma es 0,073 newton por metro, por la misma razón de que está relacionado con la proporcionalidad con la longitud. Entonces, por la tensión superficial, la forma natural de las gotas de líquido es esférica. Siempre a las gotas se las dibuja, vieron, con un
una forma con una puntita porque es como que nos imaginamos que eso es lo que se ve. No, si sacáramos fotos muy rápidas de cuando caen gotas, más bien son esferas que están vibrando mientras caen. Son esféricas. Aquí se la ve a esa fotografía, ¿ven? Acá cuando se está por despegar es lo que vemos. Entonces creemos que las gotas siguen con este dibujo, digamos. Pero fíjense cuando ya se ha despegado, ¿no? Las gotas, ¿ven? Tienen esta forma, como digo. Esto es otro caso en que tenemos una superficie probablemente de un recipiente con leche, por eso es blanco, y se vierte con un gotero, la misma leche al caer, rebota, sube, y cuando libera la gotita, ahí se la ve perfectamente esférica. También se ven gotitas esféricas, pero aplanadas porque están en contacto con las hojas de las plantas, cuando de noche el rocío que cae, ¿sí? Se, digamos, deposita sobre las hojas. Entonces se las ve porque hay, digamos, cierta falta de afinidad entre la sustancia, digamos, de la hoja, lo que es la hoja en sí, y el agua. Hay como cierta, digamos, sería hidrófuga la hoja, tiende si bien le viene bien a la planta, pero por las raíces para absorber el agua, por las hojas más bien lo que quiere es recibir sol. Bueno, después entonces CO, cohesión, con H intermedia acá, es la fuerza de atracción entre moléculas de un mismo líquido, ¿sí? Y las fuerzas adhesivas son fuerzas adhesivas también tiene H intermedia acá, es la que hay entre el líquido y la superficie de las paredes del recipiente que lo contiene al líquido. Si la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión, ese líquido moja, en el caso del agua con el vidrio. Por lo tanto, se ve una superficie cóncava, como lo hemos visto seguramente en química, en distintos recipientes que son finos. Acá se ve entonces la concavidad. Y aquí si seguimos con esta línea tangente prácticamente, acá tenemos un ángulo, θ c, que me da el carácter de cohesión versus adhesión. Si la fuerza de adhesión es menor que la fuerza de cohesión, el líquido no moja. El caso contrario al agua, que se llama justamente el del caso del mercurio, donde se forma una superficie convexa, en casi de 180 grados. Antes era casi cero. ¿Sí? Entonces, ese ángulo de contacto es el que tiene que ver con el estudio que estamos haciendo. Y repitamos, si θc es menor que 90 grados, entonces moja, en caso de agua con vidrio. Si θc aproximadamente 0, que es el caso ese, es menor, por supuesto, que 90, en este caso prácticamente lo hemos visto. El agua moja el vidrio. En cambio, si θc es mayor que 90 grados, no moja. Es decir, el caso de mercurio con el vidrio. Y θc en particular es de 140 grados. ¿Sí? θc entonces está correlacionado con la relación fuerza de cohesión con fuerza de adhesión. Caso cóncavo, en que moja, estaríamos acá. Además, fíjense, moja y tira la columna hacia arriba con estas dos, bueno, acá se muestran dos fuerzas, pero es alrededor todo el perímetro mojado, porque es una circunferencia de todo ese perímetro mojado. Entonces, fíjense, acá tenemos θc, la fuerza, la altura que levanta el líquido, y es fácil calcular entonces, conociendo a qué es igual esa tensión superficial. Bueno, proporcional al perímetro mojado ahora, ya no la longitud, el perímetro, que es 2pi por r. Entonces la fuerza, como antes, es el coeficiente de tensión superficial gamma por el perímetro mojado, 2pi por r. La componente hacia arriba de las fuerzas que antes llamábamos F, viene a ser F por el coseno de θc. Por lo tanto, eso es igual a gamma por 2pi por r por coseno de θc. La responsabilidad del ascenso del líquido por otro efecto que se llama capilaridad. Ese efecto es el que hace que haya un equilibrio con el peso de la columna que la trata de tirar para abajo, con el líquido que sube por la fuerza de cohesión esa que hemos visto. Entonces, gamma por 2pi por r por coseno de θc viene a ser igual al peso del líquido, que es ρ por el volumen del líquido por g. Pero el volumen del líquido, justamente conociendo el radio y conociendo la altura, es pi por r cuadrado por h. Es el volumen de ese cilindro, aproximadamente, ¿no? Entonces, reemplazando acá el volumen del líquido, simplificamos pi, uno de los r del primer miembro, con el r cuadrado del segundo miembro, ¿y qué me queda? Que gamma 2 coseno de θc es igual a ρ por r por h por g.
de donde se puede despejar cuál es la cantidad de centímetros, en este caso milímetros quizás, que sube el líquido, o sea, gamma por 2 por el coseno, el ángulo de contacto, dividido ρ por R por G. Y ahora avancemos hacia fluidos en movimiento. Lo que vimos recién sería hidrostática. Ahora vamos a la hidrodinámica. Un flujo de un fluido, por ejemplo, acá les muestro una foto que he tomado del propio flujo que proviene de la canilla de mi casa, donde tengo para lavar la vajilla. Acá se ve un plato. ¿Y qué le pasa al líquido? Si yo abro con cuidado la llave, que el líquido forma este perfil de tipo, digamos, estrechándose hacia abajo. ¿Por qué? Porque la caída del líquido toma velocidad desde que sale del pico y como cae, cada vez mayor por la aceleración de la gravedad. Entonces, cuando lo vemos así al fluido fluir, decimos que el flujo es laminar, no turbulento y en estado estacionario, es decir, estamos sin perturbar el flujo del fluido. El fluido ideal, cosa que no es el agua nuestra de cada día, es no viscoso. Es decir, esto es una idealidad, es como si no tuviera rozamiento. Y también se podría decir que en ese caso el agua es seca, porque si yo pudiera poner el dedo dentro de un agua ideal, esa agua, no la marca, ¿no? De la soda, no. Pongo el dedo dentro del líquido agua, por ejemplo, que nos imaginemos que fuera ideal, saco el dedo y lo voy a ver seco, porque el agua no es, el agua ideal no es viscosa, el fluido ideal en general. Ahora, además sí podemos constatar una propiedad que la densidad es constante de líquido, como puede ser en las fosas dentro de los mares, de los océanos, pueden haber varios miles de kilómetros de profundidad. ¿Qué pasa? Salvo en esos lugares, decía, la densidad se puede considerar constante. ¿Por qué? Porque el fluido es incompresible. En ese caso, podemos tomar una figura como esta, que está en todos los libros, y dice lo siguiente, esta figura. Se trata de una porción de manguera muy particular porque tiene un corte tal que un tramo de esa manguera se observa, tiene un área A1, esta parte de la izquierda, y un área A2 distinta del área A1. Y si el fluido está fluyendo de abajo para arriba, es decir, en la dirección 1, 2, vamos a tener en esta sección una velocidad V1, en esta otra una velocidad V2, que no tiene por qué ser igual. Ya vamos a ver por qué. Porque tiene que cumplirse una ley general que se aplica a los fluidos que fluyen, que es la de conservación del líquido. Líquido que entra por un lado de una manguera tiene que salir por el otro lado de la manguera una vez que yo desplazo, por ejemplo, el oxígeno o el aire que está contenido en la manguera. Yo tengo ahora solo líquido, agua, por ejemplo. Entonces tomemos este perfil A1 y muy cerca de ese perfil veamos que en un tiempo de t, la velocidad del agua o del líquido es tal que multiplicada por el delta t me da un espacio, este espacio, que más allá, por la compresión que tiene el líquido, si yo estoy viendo que esto comprime y el líquido se va para arriba, o hacia el costado, como estamos viendo, acá este otro líquido se va a desplazar también, pero con la velocidad v2 en el mismo intervalo de tiempo. ¿Y qué va a ocurrir? Que el volumen contenido acá va a ser igual que el volumen contenido más arriba. Y si la sección es variable, entonces, en el mismo delta t, por la incompresibilidad, los deltas, si fueran compresibles, que las masas en un sector y en el otro son iguales. En el fondo es eso. Por lo tanto, delta de B es A por B por delta T. ¿Sí? Por la simple razón de que A por B por delta T es el volumen contenido en ese espacio B por delta T. Entonces, igualando la masa, o sea, el volumen, en este caso, del fluido incompresible que estamos viendo al principio, A1B1 por delta T, va a ser igual a A2B2 por delta T. Pero los delta T hemos dicho que son los mismos. Entonces se cancelan y me queda este principio A1B1 igual a A2B2, que lo que está diciendo que es una ecuación de continuidad. Así se llama, ecuación de continuidad. Dice que el área por la velocidad es constante, es porque el fluido es incompresible. ¿Y qué es el flujo de volumen en este caso? Justamente, miren, B por A se llama flujo de volumen. Analicemos simplemente cuál es la unidad de ese flujo de volumen. Acá se puso la letra griega minúscula, phi sub B.
Este V no se refiere a velocidad, sino se refiere a volumen, flujo de volumen. Analizando, como decía entonces, las unidades, velocidad, metro sobre segundo, área, metro cuadrado, me da metro cúbico por segundo, metro cúbico por segundo. Una unidad más conocida, ¿sí? Pero derivada de esta, serían los litros por hora, ¿sí? Y vamos a otra cosa de la dinámica de fluidos. Ya tenemos una, que es la ecuación de continuidad. Ahora vamos a ver la ecuación de Bernoulli. Fíjense cómo se escribe, este es un nombre, entonces Bernoulli en francés, digamos, latinizado, ecuación de Bernoulli. ¿Qué tenemos como dispositivo? Bueno, esa manguera ahora total, que además para hacerlo variable, tenemos otra vez la sección variable, y una fuerza que hace que el fluido suba y fluya. Pero a lo largo de todo este recipiente tenemos una fuerza que se opone, porque no es fácil hacer, por más que el líquido sea ideal, acá estamos siempre con esa condición, no es fácil hacer que un líquido se desplace porque va a haber un cambio de, por altura y todo lo demás, de densidad. O sea, más que de densidad, va a haber un peso que hay que mover. Ese peso es el de la masa del líquido, pero veamos cómo lo estudiamos a esto. Miremos este sector. Acá tenemos otra vez que, si esto es delta de X1, por el área transversal, la fuerza es igual a la presión que se hace de la fuerza F2 en la presión del otro lado que se opone por el área 2. Y acá tendríamos un delta de X equivalente tal que es el volumen de un lado que se traslada a lo largo de toda la tubería esa. Por la incompresibilidad tiene que tener el mismo valor. Estamos viendo acá, cuando se desaloja esa área, todavía viene y ocupa otro fluido, el mismo fluido, esta área y este volumen, también entonces se ha movido el fluido hasta el otro sector. Y entonces, ¿qué tenemos? Según el trabajo, el teorema, mejor dicho, del trabajo y la energía cinética, lo podemos aplicar al fluido contenido entre 1 y 2. Entonces, ¿qué decía el teorema del trabajo y la energía? Lo acabamos de ver. En este caso, el trabajo total va a ser la parte, digamos, en realidad, de cambio de energía potencial más el cambio de energía cinética. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Que en delta T, lo que es la sección 1 pasa a ocupar el punto 1' y la 2 es la 2'. En esa porción hay un delta de M, o sea, 2, y va, digamos, a cambiar su velocidad del valor de 1 al valor de 2. El delta de M contenido dentro del volumen delta de B va a ser por su densidad ρ por delta B. Entonces, el cambio de energía potencial va a ser delta de M por G por I2 menos delta de M por G por I1, el cambio de altura que hubo, de la más baja a la más alta. Y va a ser igual, sacando factor común, ρ por delta de B por G por I2 menos I1. ¿Sí? Por lo tanto, por otro lado, como el cambio de energía cinética, no sé si se ve, acá no logro disminuir, a ver si. Ahí está. El cambio de energía cinética va a ser un medio de la masa contenida en ese volumen por la velocidad de esa masa al cuadrado, que sería la final, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al principio de esa manguera. Y acá podemos sacar factor común, un medio, y ya reemplazando delta de M por la ρ por delta B, por B2 cuadrado menos B1 cuadrado. Y entonces tengo ya posibilidad de calcular el trabajo total para igualar a esos cambios de energía. ¿Y a qué es igual el trabajo total? W1 es igual a la fuerza F1 del extremo de abajo por delta de X1, que era P1 por delta de X1 es el delta de B. Y lo mismo tenemos para W2, pero como es la fuerza que se opone arriba, esa va en sentido contrario. De ahí el signo menos. Y la forma es igual, menos P sub 2 por delta B. El trabajo total va a ser la diferencia, P1 menos P sub 2 por delta de B. Y entonces, mirando toda la ecuación como queda, vamos a achicarla porque acá no se ve bien, ahí estaría, P1 menos P sub 2 por delta de B es ρ por delta de B por G por I2 menos I1 más un medio de ρ por delta B, B sub 2 cuadrado menos B sub 1 cuadrado. Pero miremos esta ecuación, delta de B y delta de B está en los tres, en los dos miembros. Entonces se simplifica y me queda esta ecuación. P1 menos P sub 2 igual a ρ G y 2 menos I1 más un medio de ρ B sub 2 cuadrado menos B sub 1 cuadrado. Si yo paso todo lo que tiene el subíndice 1 al primer miembro y todo lo que tiene el subíndice 2 al segundo miembro, me queda presión P1 más ρ por G por I1 más un medio del subíndice 2. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli, que es una conservación de la energía, me dice que la presión más ρ por G por I, la parte de energía potencial,
más la parte de energía cinética, un medio de ρ por v cuadrado, es constante. Fíjense que toda esta ecuación tiene la unidad de presión. Porque acá tenemos presión más ρ por g por i, tiene que ser presión, y más un medio de ρv cuadrado tiene que ser unidad de presión. O sea, pascal. Entonces, se dice que esta ecuación es válida para flujo constante. Le usan el nombre invísido, que quiere decir no viscoso, y de flujo incompresible. Ley de Torricelli, que es muy fundamental también. Digamos, de las primeras que se detectaron antes que el Bernoulli. ¿Qué hizo don Torricelli? Bueno, si uno tiene un recipiente lleno de un líquido, le hace un orificio pequeño acá. Tenemos acá a la altura H el nivel del líquido, que bueno, acá se lo ve como que está muy perturbado, pero un recipiente grande con un pequeño orificio, la superficie se mantiene bastante horizontal y es imperceptible que se está moviendo para abajo por la pérdida de agua de abajo. Entonces, acá tenemos la altura, y fíjense que el orificio está respecto al piso a la altura I sub B, y la superficie a la altura I sub A, todo respecto al piso, que sería la referencia. Entonces, aplicando la ley de Bernoulli, tanto en la superficie como en la parte de abajo donde está saliendo el fluido, si nosotros aplicamos a la superficie tenemos presión atmosférica más ρ por G por, en este caso, I sub A al cuadrado, pero acá decíamos que esta superficie ni se nota que se mueve, por lo tanto podemos poner velocidad cero. En cambio acá abajo ya tenemos también la presión atmosférica, pero además ρ por G por H, ¿no es cierto? Y que tenemos la altura, bueno, I sub B, y la velocidad con que esto está saliendo. Ahí estaría el término 1 medio de ρ v cuadrado. Igualando las dos y separando la parte de energía potencial, vemos que se puede simplificar ρ. Me queda 1 medio de B sub B cuadrado igual a G por I sub A menos G por I sub B. O sea, despejando, la velocidad con que el fluido sale es la raíz cuadrada de 2G por H. Y si analizamos, esto lo podemos haber detectado o demostrado por cinemática. Porque habíamos dicho que los fluidos son no viscosos, no mojan. Por lo tanto, si yo abro un orificio que tiene agua, ese líquido ideal, cae lo mismo que la caída libre de un fluido desde una altura H, o sea, desde un cuerpo, para un cuerpo desde altura H que cae. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Es igual al caso de caído libre desde una cierta altura. ¿Sí? ¿Preguntas? Si no, pasamos a este otro dispositivo, que es muy interesante. Y me demuestra, digamos así, la falacia de lo que es pensar en un fluido no viscoso ideal y pensar en un fluido real donde podemos hacer el siguiente experimento. Estos son vasos comunicantes con una llave acá que mantiene uno de los vasos completamente lleno con altura H de líquido. Si yo abro esta llave, ¿qué pasa? Por empezar, bueno, miremos de vuelta el fluido y preguntémonos si lo podemos aplicar acá al principio de Bernoulli. Bueno, el principio de Bernoulli me dice que, por lo pronto, esta energía de fluido potencial, si lo centramos al fluido en este punto medio que sería su centro de gravedad, es mg por h sobre 2, suponiendo que el fluido está en reposo y que nosotros queremos ver, como digo, cuál es la energía promedio del fluido, ¿sí? Tomando el fluido como concentrado en su centro de masa. En la llave, los dos niveles quedan a la par por vasos comunicantes. Ha habido seguramente cuando lo pasé al líquido abriendo la llave, como estaba más arriba el líquido de la izquierda, pasa, sube el líquido de la derecha hasta que se equilibran y se queda quieta la columna, ya no vibra más, no oscila más. Por lo tanto, tenemos todo a una posición, digamos, de vaciado, de la mitad, H sobre 2. Por lo tanto, los centros de gravedad de esta parte y de esta otra están a H sobre 4. Por lo tanto, la energía potencial final es 2 veces la masa de cada lado, M sobre 2, porque era lo que había antes, dividido 2, por G por H sobre 4. O sea, simplificando este 2 con este 2, me queda mg por H sobre 4. Por lo tanto, la U2, la energía potencial 2, es la mitad de la energía potencial 1. La pregunta es, si delta de U es la energía final de mg por h sobre 2. ¿Sí? Si el líquido es ideal y no moja, lo que sucede es que sigue oscilando indefinidamente con una velocidad variable en función del tiempo. Y entonces ahí la energía potencial se convierte en cinética, la energía potencial en cinética y así sigue el fluido oscilando.
la pérdida aparente de energía no es tal, sino que cuando yo abro una canilla, o en este caso una llave, como el fluido no es ideal, oscila, esa energía que se va disipando además, también bajo la forma del rozamiento, calor, y en definitiva el líquido queda en una energía potencial menor, pero el resto de energía se ha transformado. ¿Sí? Ahí lo vemos. Este sería el extremo de ir hasta arriba, el líquido, cuando yo abrí, y así se la pasa oscilando. Vamos a otro efecto Venturi. Este se explica también con la ley de Bernoulli, o principio de Bernoulli. Tenemos una restricción, es como una manguera que tiene una parte contraída, como se muestra en la figura. ¿Qué quiere decir? Que por acá, por la parte izquierda, viene un fluido que tiene velocidad V1, con una presión P1, y tiene un sector A1 que es atravesado. Esto, cuando se introduce el líquido dentro de la parte de restricción, aumenta la velocidad y algo pasa con la presión porque el área ha disminuido. Eso lo podemos manejar, lo podemos cuantificar con el principio de Bernoulli. Lo apliquemos, tenemos que P más un medio de ρ por B cuadrado más ρ por G por H, pero acá H lo consideramos N. Y por lo tanto, lo que es constante es esto que yo dije antes. Por otro lado, tenemos la ley de continuidad, que lo que entra por el lado izquierdo sale por el lado derecho, que era A1 por B1 igual a A2 por B2. De estas dos ecuaciones se tiene, por un lado, que B2 va a ser igual a A1 sobre A2 por B1, que es mayor que B1, obviamente. ¿Por qué? Porque el área A1 es mayor que A2. Ahí está. Y por otro lado, de P sub 2 más un medio de ρ B sub 2 al cuadrado constante, que es la ecuación de Bernoulli, se deduce que P sub 2 es menor que P sub 1 cuando en un fluido la velocidad aumenta. Acabamos de ver, la velocidad V2 aumentó, entonces este término que era constante hace que esa constancia se maneje por el aumento de esto con la disminución de P sub 2. Entonces, cuando en un fluido la velocidad aumenta, la presión disminuye. Eso nos permite explicar por qué flotan los aviones, y lo vamos a ver a través del ala de avión, un sector de un ala de avión. Esto hace que haya un empuje ascensional explicado justamente por el principio de Arquímedes. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien quiere interrumpir? A ver. O preguntar. No. Miren, acá está el perfil de ala de avión. Acá se ve unos perfiles. Esto se usa una técnica de láser para poder visualizar. Se pone el ala quieta y lo que hace es que se mueva el fluido. Entonces, ¿qué es lo que se observa? El ala del avión, como suele suceder con los flaps que mueven los aviones, o mejor dicho, hacen mover los pilotos de avión, lo que sucede es que la velocidad arriba es mayor. Por lo tanto, la presión es menor. ¿Por qué digo que la velocidad arriba del ala de avión es mayor? Porque si observamos, acá tiene mayor longitud para recorrer. Por lo tanto, como recorre la longitud en el mismo tiempo, la velocidad tiene que ser mayor que abajo. Y así entonces la presión va a ser arriba, por ser mayor la velocidad, la presión va a ser menor. Eso hace que haya una fuerza ascensional, lo tira el avión para arriba, despega el avión por eso. Otro efecto, pelota con efecto, esto lo sabía hacer muy bien Maradona y otro jugador de fútbol. ¿Por qué? Porque vista desde arriba, esta sería una pelota que se manda con la patada inicial que le pega el jugador, de modo tal que le pega de costadito, entonces la pelota va rotando con velocidad angular omega. Tiene una velocidad de avance, pero con el efecto de rotación arrastra aire en su giro. Y mirando desde la pelota, como si estuviera quieta, la pelota ve que el aire es el que se mueve. Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos esta velocidad angular y acá hay una alta velocidad, ¿sí? Alta velocidad por la parte de arriba. En cambio, acá hay una baja velocidad. ¿Por qué? Porque, digamos, esta pelota va para allá, entonces acá se la ve como alta la velocidad, porque va rotando en ese sentido, contrario a lo que sería lo que la figura está mostrando. Y por acá, como tenemos baja velocidad, hay una alta presión, entonces lo que hace la pelota es deslizar y dirigirse, si bien parecía que la lanzaba en línea recta, le pone la comba, que le llama, digamos, y se mete dentro del arco. O sea, sin saber física, pelota mucho tiempo, ese efecto, y es la trayectoria curva hacia la izquierda de la pelota. Otro efecto que se estudia por principio de Bernoulli es el pulverizador, que está muy de moda ahora porque entramos al súper y nos hacen
uso de un pulverizador para tirarnos la solución de agua con alcohol. Aquí estaría una imagen de un pulverizador. Fíjense que acá hay una restricción también. ¿Qué pasa? Funciona también así el carburador de un motor naftero, ¿sí? Por la restricción se produce un vacío que absorbe, en el caso del pulverizador, el agua de abajo hacia arriba y sale despedido así. Y lo mismo funciona de esa manera el carburador de un motor. Veamos ahora qué es viscosidad, que ya nos anticipamos con el experimento que nos dijo la ley de Stokes. Resulta que P más un medio de ρ por B cuadrado es constante y la presión va a ser constante si la velocidad es constante, es decir, en estado estacionario. Pero existe un delta de P menor que cero a lo largo del fluido. Hay un cambio de presión. Es necesaria compensar ese cambio de presión para mantener el flujo y vencer, ¿qué cosa? Unas fuerzas viscosas que no facilitan que el fluido fluya. Porque ahora sí que el fluido ya no es ideal, es viscoso. Existen fuerzas de roce. Esas fuerzas de arrastre o de frenado o de roce es del tubo, son mayores cerca del borde o la pared donde está fluyendo el fluido. Y eso se visualiza de esta forma. Acá tenemos una porción de cilindro por donde está circulando el fluido. La parte central, como es fluido, en contacto con fluido, tiene mayor velocidad. Pero la parte que se dirige más radialmente hacia los bordes, ¿qué le sucede? Por lo que estamos diciendo, que moja y que se frena, tiende a estar pegada a la pared. Por lo tanto, en el límite sería cero. Entonces acá se desarrolla un perfil de velocidades que es de tipo parabólico. Y acá está entonces, a lo largo de esta longitud, la diferencia de presión que hay que ponerle al fluido para que el fluido avance de izquierda a derecha. Entonces, a diferencia de presión, que acá ponemos P1 menos P sub 2, porque P1 se supone que es mayor, es proporcional al flujo volumétrico que habíamos dicho que es V por A. Acá hemos usado como phi, la letra phi mayúscula. Entonces, decimos que el fluido y esta constante de proporcionalidad se llama resistencia al flujo y es función de la viscosidad, de la velocidad y de la longitud del tubo. A esta es la letra griega, eta, eta, se llama coeficiente de viscosidad del fluido. Y fíjense, tiene relación con lo siguiente. Imaginemos que esto es una porción de fluido y que acá flota una madera, por ejemplo, de la cual tiramos en la parte superficial del fluido. Bueno, resulta que al tirar de la madera con una cierta fuerza F se le imprime una velocidad V y hay láminas imaginarias de líquido que van hacia el fondo, que cada una de ellas, la más cercana a la placa, se mueve prácticamente con la velocidad de la placa, pero la siguiente, como va por la acción de la viscosidad, la fuerza disminuyendo, la siguiente cada vez es de menor velocidad. Y eso tiene que ver con la profundidad. Bueno, resulta que la fuerza que se debe hacer es proporcional a la velocidad por el área dividido la profundidad, porque digo que la profundidad va atenuando la acción de la fuerza. La viscosidad tiene por unidades Newton por segundo sobre metro cuadrado, porque Newton por metro cuadrado era Pascal. Entonces, hay una relación entre Pascal por segundo, que es un décimo de eso, se denomina poids. También está en francés poise, no hay que leerlo poise, sino se lee poids. Así hablan los franceses. Se está levantando el viento y me levantó una chapa ya. Bueno, para un tubo circular, la R vale 8 eta L sobre pi por R cuadrado. Eso me da lo que se llama la ley de Poiseuille. Poiseuille. Por eso la unidad poids es de este señor, también francés, que se llamaba Poiseuille. Entonces la ley de Poiseuille dice que en el flujo laminar, o sea, el flujo puede ser no ideal, pero sigue siendo laminar, no turbulento. Es viscoso, laminar. El delta de P es 8 eta L sobre pi por R a la cuarta por el flujo volumétrico. Y esto explica cómo actúa la mayor o la disminución del, digamos, en las venas del conducto por el cual circula la sangre. La sangre sería un fluido viscoso, un fluido real, pero necesita para circular las venas, una vena como un cilindro. Bueno, fíjense que en la expresión de la ley de Poiseuille acá aparece el radio del tubo en el denominador elevado a la cuarta. ¿Qué pasa con la arterioesclerosis? La arterioesclerosis se le van depositando capas
sucesiva a las paredes de las venas, con lo cual el R disminuye. Y a menor R, mayor delta de P, mayor es el trabajo del corazón. Por eso las personas que en el fondo son hipertensas manifiestan esa hipertensión debido al estrechamiento de las venas para circular la sangre. Y entonces el corazón tiene que hacer mayor trabajo de bombeo y es riesgoso para la salud. Y ni qué decir si de las placas de arteriosclerosis se depositan y después se desprenden y se meten dentro del flujo sanguíneo y van a obstruir nada menos que las venitas más delgadas que están cerca en el cerebro. En ese caso, se puede producir el aneurisma de una persona que inmediatamente entra en coma por la falta de oxígeno, de oxigenación en el cerebro. Bueno, esto es ya del ámbito de la medicina, pero tiene su raíz de explicación en la física de los fluidos. Veamos por lo pronto también algo más sencillo, la manguera del jardín, y hablemos del número de Reynolds. Este número caracteriza el flujo de un laminar, por ejemplo, en una manguera de jardín. Yo abro la canilla, la manguera está conectada a la canilla, y trato de abrir despacio, digamos lentamente, la canilla para que el fluido emerja de manera laminar, o sea, no turbulento. Bueno, lo que caracteriza el pasaje de laminar a turbulento es este número adimensional que está dado por el nombre de una persona que se llamaba Reynolds y se abrevia RE y es igual a ρ por B por D, donde D es alguna magnitud característica de esa tubería, por ejemplo la longitud, dividido esta la viscosidad. Bueno, si el Reynolds es menor que 2000, es laminar. Pero si supera 3000, entre 2000 y 3000 hay una transición, uno la perturba e inmediatamente el fluido se hace turbulento. Y bueno, en esa zona entonces es que es inestable, la zona intermedia, ¿sí? Y vamos por fin a la ley de Stokes, ya la hemos visto, es la que dice que la fuerza de fricción en el seno de un fluido es proporcional a la velocidad, por ejemplo, de las partículas que nosotros dejábamos caer, en este caso eran bolillitas, dentro de un detergente que tiene bastante viscosidad. Entonces, por ejemplo, también la caída de granizo, ¿sí? Como el granizo son esferitas de hielo que caen en un fluido que es el aire, también toman velocidad constante, pero bastante elevada. Y la bolilla dentro del tubo de glicerina o de detergente también lo vimos en el laboratorio. En el caso de la esfera, el coeficiente por el radio de la esfera, de modo tal que la fuerza de fricción es pi por eta, por R, por B. Y así tenemos entonces el material, que yo les indiqué un link para llegar al sitio de alguien que ha desarrollado con mayor detalle esto. Y también está el archivo subido a la red, de modo que alguna vez se lo mande por WhatsApp y espero que lo hayan bajado. Bien, ahí terminamos la clase de hoy y entraríamos la próxima en movimiento periódico. Así que voy a dejar de compartir y de grabar.